Hay una prisión sin barrotes, sin paredes, sin candados. Es la prisión que construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Ricardo Albuquerque conocía bien esta prisión. Había vivido en ella durante años. Esta es la historia de un hombre que construyó un imperio sobre cimientos frágiles. De un empresario que conquistó todo lo que siempre quiso, pero perdió algo esencial en el camino, a sí mismo. También es la historia de cómo, a veces, el mayor ataque que podemos sufrir, es la única oportunidad de redención que nos queda. Porque no todos los hackers quieren destruir. Algunos parecen revelar la verdad antes de que te destruya. Ricardo Albuquerque se despertaba cada día a las 5:30 de la mañana. Rutina militar. Café fuerte, entrenamiento intenso, ducha fría. A sus 42 años, se mantenía en forma impecable. Traje a medida, reloj suizo, perfume importado. Todo meticulosamente planeado para transmitir el mensaje correcto: éxito, disciplina, control. Su empresa, Albuquerque Holdings, era una de las más respetadas del sector tecnológico y de inversión. Modernas oficinas ocupaban 3 plantas de un edificio con espejos en la zona más cotizada de la ciudad. Más de 200 empleados. Contratos millonarios. Presencia en los medios. Ricardo era invitado a conferencias, entrevistas y eventos empresariales. Jóvenes emprendedores lo idolatraban. Revistas publicaban artículos sobre su inspiradora trayectoria, de niño pobre a empresario exitoso. La historia perfecta. El sueño hecho realidad. Pero tras esa fachada pulida, había grietas que solo él podía ver. Ricardo supo exactamente cuando todo empezó a desmoronarse por dentro. Fue hace 8 años, cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. En aquel entonces, su empresa era apenas una startup prometedora. Él y Lucas, su socio y mejor amigo desde la universidad, trabajaban 18 horas al día para sacar el negocio adelante. Lo compartían todo: sueños, fracasos, pequeñas victorias. Hasta que surgió una oportunidad demasiado grande para ignorarla. Un inversor internacional mostró interés en la empresa. La oferta era generosa, pero con una condición: quería trabajar con un solo propietario. Creía que las sociedades divididas generaban conflictos y una toma de decisiones lenta. Ricardo tenía 2 opciones: compartir la oportunidad con Lucas o quedarse con todo. Optó por quedarse con todo. Usó una cláusula oscura en el contrato de sociedad, forzó la compra de las acciones de Lucas por un valor muy inferior al razonable y asumió el control exclusivo. Técnicamente legal. Moralmente devastador. Lucas intentó luchar. Contrató abogados, pero Ricardo tenía más recursos. Al final, Lucas se rindió. Dejó la empresa llevándose solo una fracción de lo que merecía y una amistad destruida. Ricardo intentó justificarse. Eran negocios. Nada personal. Lucas lo superará. Pero sabía la verdad. Había traicionado a la única persona que siempre había creído en él. Desde ese día, cada éxito trajo una sombra. Cada logro vino acompañado de una culpa silenciosa. Ricardo comenzó a construir una versión pública de sí mismo. Generoso. Íntegro. Visionario. Cuanto más crecía la mentira, más difícil se le hacía volver atrás. Se convirtió en prisionero de su propia imagen. Ese lunes comenzó como cualquier otro. Ricardo llegó a la oficina a las 7 de la mañana, antes que cualquier otro empleado. Le gustaba el silencio del edificio vacío, la sensación de control sobre su territorio. Pero al entrar en su oficina, algo era diferente. El ordenador estaba encendido. La pantalla brillaba en la tenue luz de la oficina aún sin luz. Ricardo frunció el ceño. Estaba absolutamente seguro de haber apagado todo la noche anterior. Siempre lo apagaba. Era metódico con estas cosas. Se acercó lentamente, como si el dispositivo fuera una trampa. En el centro de la pantalla, en letras blancas sobre fondo negro, una sola frase. Vives una mentira. El corazón de Ricardo se aceleró. Miró a su alrededor, comprobando si alguien se escondía en la oficina. Nada.
Solo el pesado silencio de la mañana. Intentó cerrar la ventana. No respondió. Apagó el monitor. La frase permaneció cuando lo volvió a encender. Finalmente, apagó el ordenador a la fuerza, desenchufando el cable. Respiró hondo. Un virus. Algún tipo de malware. Nada grave. Pero le temblaban las manos. Llamó al departamento de informática. Marco, el coordinador de seguridad, llegó 20 minutos después. ¿Algún problema, señor Albuquerque? Ricardo dudó. No quería parecer paranoico. El sistema está funcionando de forma extraña. Aparecen mensajes. Quiero un análisis completo. Marco trabajó durante 2 horas. No encontró nada. Ni virus, ni malware, ni ninguna intrusión detectable. Está limpio, señor. Quizás solo era una ventana emergente persistente. Ya borré la caché y actualicé todos los sistemas de seguridad. Ricardo le dio las gracias, pero no se sintió aliviado. Durante el resto del día, intentó concentrarse en el trabajo. Reuniones, llamadas, decisiones. La rutina que siempre lo tranquilizaba. Pero a media tarde, volvió a ocurrir. Estaba revisando un informe cuando el documento se cerró solo. En su lugar, se abrió un viejo expediente. Un contrato que Ricardo no había visto en años. El contrato de disolución de la sociedad con Lucas. Todas las cláusulas resaltadas. Todas las trampas legales rodeadas de rojo digital. Como si alguien le dijera, sé lo que hiciste. Ricardo cerró el expediente de golpe, como si eso pudiera borrarle la memoria. El día terminó en un estado de tensión constante. Cada notificación del ordenador lo sobresaltaba. Cada sonido extraño lo ponía en alerta. Al salir de la oficina esa noche, Ricardo se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en años, tenía miedo de volver al día siguiente. La tormenta comenzó a la mañana siguiente. Ricardo estaba reunido con los principales socios de la empresa cuando su secretaria entró en la sala, visiblemente perturbada. Señor Albuquerque, necesito hablar con usted. Es urgente. Ricardo la siguió a la habitación contigua. Ella le entregó una tableta con manos temblorosas. Los socios están recibiendo esto por correo electrónico anónimo. En la pantalla, una recopilación de documentos. Contratos antiguos. Correos electrónicos confidenciales. Registros de decisiones cuestionables tomadas a lo largo de los años. Nada criminal. Nada ilegal. Pero todo moralmente comprometedor. Decisiones de despedir a empleados leales para reducir costos. Promesas incumplidas a clientes. Manipulación de cifras en presentaciones a inversores. Pequeñas deshonestidades que, aisladas, parecían justificables. Pero juntas, pintaban la imagen de un hombre muy diferente de la imagen pública que Ricardo cultivaba. ¿Quién envió esto?, preguntó Ricardo, intentando mantener la voz firme. No lo sabemos. El correo electrónico es anónimo, imposible de rastrear. Ricardo regresó a la reunión. Los rostros de los socios reflejaban desconfianza. Empezaron a surgir preguntas veladas. Ricardo, tenemos que hablar de estos documentos. ¿De dónde salió esta información? Esto compromete nuestra imagen en el mercado. Ricardo intentó controlar el daño. Explicó los contextos. Justificó las decisiones. Prometió una investigación exhaustiva. Pero sabía que algo se había roto. La confianza, una vez rota, no se puede reconstruir con palabras. En los días siguientes, el ataque se intensificó. Empezaron a aparecer conversaciones privadas en redes sociales. Mensajes que Ricardo le había enviado a su esposa, quejándose de sus socios. Audios en los que hablaba mal de sus empleados a sus espaldas. Registros de promesas hechas a sus hijos y nunca cumplidas. Nada devastador por sí solo. Pero la suma creó una narrativa clara: Ricardo Albuquerque era un fraude. La prensa empezó a darse cuenta. Aparecieron artículos especulativos en blogs de negocios. Las redes sociales resonaron.
La reputación cuidadosamente construida empezó a resquebrajarse. Ricardo contrató expertos en ciberseguridad, empresas de vanguardia, hackers éticos. Todos llegaron a la misma inquietante conclusión: quienquiera que estuviera haciendo esto era excepcional. No dejó rastro. No cometió errores. Y, curiosamente, no pidió nada a cambio. No hubo exigencia de rescate. No hubo extorsión. No hubo destrucción del sistema. Solo hubo exposición. Pura e implacable. Esto no tiene sentido, dijo el jefe del equipo de seguridad. Todo ataque tiene un objetivo. Dinero, venganza, ventaja competitiva. Pero este parece tener un solo propósito: revelar quién eres realmente. La frase resonó en la mente de Ricardo durante días. La empresa empezó a sangrar. Primero llegaron los clientes más pequeños. Cancelaciones educadas. Decidimos ir por otro camino. Problemas internos. Nada personal. Luego llegaron los grandes contratos. Socios que de repente se encontraron enfrentando incompatibilidades estratégicas. Inversores que necesitaban reevaluar prioridades. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Ricardo enfrentó 2 horas de duro interrogatorio. ¿Tienes algo que decirnos, Ricardo? ¿Son ciertas estas filtraciones? ¿Qué más podría salir a la luz? Ricardo respondió con la verdad técnica, evitando la sinceridad emocional. Sí, los documentos eran reales. No había nada ilegal. Sí, había tomado decisiones difíciles. No había nada de qué avergonzarse. Pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. En casa, la situación no mejoraba. Su esposa, Mariana, encontró algunos de los mensajes filtrados. Conversaciones en las que Ricardo se quejaba del matrimonio con amigos. Momentos en los que admitía sentirse atrapado. Frustraciones que nunca compartió con ella. ¿De verdad piensas eso de mí?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo intentó explicarse. Solo estaban desahogándose. No significan nada. Significan todo, Ricardo. Porque nunca me dijiste nada de esto. Prefieres mentirle al mundo entero que ser honesto con tu propia familia. No se equivocaba. Sus hijos adolescentes vieron a su padre desmoronarse ante sus ojos. El hombre que siempre parecía tener todas las respuestas ahora no podía explicar nada. Ricardo empezó a dormir mal. Cuando dormía, tenía pesadillas. Se veía desnudo en un escenario, con focos apuntándolo, mientras una multitud invisible susurraba sus mentiras. Perdió peso. Su traje a medida se le aflojó. Las ojeras se acentuaron. Y entonces llegó el golpe final. Un jueves por la mañana, un video se publicó anónimamente en varias plataformas. Era una grabación antigua, de una fiesta corporativa de hacía años. Ricardo estaba visiblemente borracho, hablando con un colega empresario. En la grabación, hablaba abiertamente sobre cómo había construido su éxito. Hice lo que tenía que hacer, ¿entiendes? No siempre es bonito. No siempre es justo. Pero así es como se llega a la cima. Pisas a algunos, rompes algunas promesas, haces lo que sea necesario. ¿Y luego qué? Contratas a un buen agente de prensa y cuentas una historia bonita. A la gente le encantan las historias bonitas. No quieren la verdad. Quieren creer en cuentos de hadas. Se rió en la grabación. Una risa cínica y amarga. ¿Y yo? Vivo con el miedo cada día de que alguien descubra quién soy realmente. Pero hasta que eso suceda, disfruto del juego. El video se volvió viral en cuestión de horas. El empresario inspirador. El ejemplo de éxito. El modelo a seguir. Todo se derrumbó en un solo video de 2 minutos. Ricardo pasó 3 días encerrado en su casa. No contestó llamadas. No leyó correos. No vio las noticias. Mariana y los niños estaban en casa de su madre. Necesitamos un tiempo, dijo antes de irse. Solo en el silencio de la casa vacía, Ricardo finalmente se dejó llevar por la verdad.
Lo había perdido todo. Y lo más importante, lo había perdido por su propia culpa. Fue entonces cuando el hacker volvió a manifestarse. Un mensaje en el ordenador. Simple. Directo. Calle Acacia, 847. Mañana, 14. Ven solo. Ricardo debería haberlo ignorado. Debería haber llamado a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hizo. Pero fue. Al día siguiente, a las 2 en punto, Ricardo estaba frente al número 847 de la calle Acacia. Un edificio antiguo, bien cuidado, pero modesto. Lejos del lujo al que se había acostumbrado. Sonó el timbre del apartamento 302. La puerta se abrió con un zumbido electrónico. Ricardo subió las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué encontraría. Quizás un criminal. Quizás un extorsionador. Quizás alguien peor. La puerta del 302 estaba entreabierta. Entró. El apartamento era sencillo pero bien cuidado. Libros en las estanterías. Un modesto ordenador sobre una mesa. Café recién hecho en el aire. Y en el sofá, esperando tranquilamente, estaba Lucas. Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. Tú, fue todo lo que pudo decir. Lucas señaló la silla de enfrente. Siéntate, Ricardo. Ya que has venido hasta aquí, hablemos. Ricardo se sentó, todavía en shock. Fuiste tú todo este tiempo. Lo fuiste. ¿Por qué? ¿Venganza? Lucas negó con la cabeza lentamente. Si fuera venganza, lo habría destruido todo el primer día. Tengo suficiente acceso para hacerlo. Podría haber arruinado tu empresa en cuestión de horas. Borrar registros. Destruir sistemas. Arruinarte financieramente. Entonces, ¿por qué? Lucas le sirvió café a ambos. Sus manos eran firmes, su voz serena. Porque te conozco, Ricardo. Mejor de lo que crees. Compartimos 5 años de nuestras vidas construyendo algo juntos. Sé quién eras antes de todo esto. Y sé que esa persona aún existe, enterrada bajo todas estas mentiras. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Lucas continuó, durante los últimos 8 años, te he observado desde lejos. Vi crecer tu empresa. Te vi convertirte en esta persona que no reconozco. Te vi construir un imperio sobre cimientos de mentiras. Y sabía que, con el tiempo, todo se derrumbaría. La pregunta era, ¿se derrumbaría de forma controlada o te destruiría por completo? No tenías derecho. Tenía todo el derecho, lo interrumpió Lucas, mostrando por primera vez un atisbo de emoción. Me traicionaste, Ricardo. Me robaste. Destruiste una amistad de años por dinero. Y podría haberme enfadado. Podría haber buscado venganza. Pero ¿sabes qué me molestó más? Verte destruirte lentamente. Verte convertirte en una persona que sé que odias. Verte atrapado en una mentira que solo crecía. Ricardo se miró las manos. Así que esto fue, ¿qué? ¿Un acto de piedad? Fue una advertencia. Una última advertencia antes de que todo se derrumbara irreversiblemente. Porque iba a pasar, Ricardo. Si no era por mí, sería por otra persona. Un periodista de investigación. Un empleado descontento. Tu propia conciencia culpable. Pero cuando pasara, no tendrías elección. No tendrías control. Lucas se inclinó hacia adelante. Te di una oportunidad. De revelar la verdad en tus propios términos. De aceptar quién eres antes de que alguien te obligue. De reconstruir sobre cimientos sólidos, aunque eso signifique empezar desde abajo. Porque la alternativa es continuar en esta mentira hasta que te consuma por completo. El silencio llenó el apartamento. Ricardo finalmente comprendió. No lo estaban castigando. Lo estaban salvando. Ricardo salió del apartamento de Lucas al anochecer. Deambuló sin rumbo por las calles de la ciudad, procesándolo todo. Lucas le había dado una opción. Puedes intentar reconstruir la mentira.
Contratar más asesores, inventar más historias, convencer a la gente de que todo fue un malentendido. Tienes los recursos para eso. Quizás incluso lo consigas. Una pausa. O puedes decir la verdad. Toda la verdad. Admitir tus errores. Discúlpate con aquellos a quienes lastimaste. Empezar de nuevo, esta vez con honestidad. Será más difícil. Más doloroso. Pero será real. Ricardo se quedó despierto toda la noche, pensando. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Convocó una rueda de prensa. Sus asesores intentaron disuadirlo. Esto es un suicidio profesional. No lo hagas. Pero por primera vez en años, Ricardo ignoró a sus asesores. Frente a las cámaras, con periodistas de los principales medios de comunicación presentes, Ricardo Albuquerque hizo algo que nunca antes había hecho, dijo la verdad. Habló de cómo traicionó a Lucas. De cómo construyó su imagen sobre la base de mentiras. De todas las pequeñas deshonestidades acumuladas a lo largo de los años. Del miedo constante a ser descubierto. No se justificó. No pidió compasión. Simplemente lo admitió. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que mis propios valores rechazarían. Y hoy estoy aquí para reconocerlo públicamente. No porque me obligaran, sino porque necesito empezar a vivir con la verdad, por dolorosa que sea. El impacto fue inmediato y brutal. Algunos lo admiraron por su valentía. La mayoría lo condenó por su deshonestidad previa. Se cancelaron contratos. La empresa perdió valor. La junta directiva lo destituyó de la presidencia. Ricardo perdió casi todo lo que había construido. Pero ganó algo que no había tenido en años: paz. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Ricardo. La empresa se vendió. Recibió una fracción de su patrimonio, suficiente para garantizar la estabilidad, pero muy lejos de la fortuna que tenía antes. Mariana regresó a casa. No porque todo le hubiera sido perdonado, sino porque vio, por primera vez en años, al hombre con el que se casó. No será fácil, dijo. Necesitamos reconstruir la confianza. Eso lleva tiempo. Lo sé. Y lo haré. Día tras día. Durante el tiempo que sea necesario. Ricardo empezó con poco. Consultoría para startups. Trabajo honesto, sin promesas grandilocuentes. Usó su experiencia, tanto de éxitos como de fracasos, para ayudar a los nuevos emprendedores a evitar cometer los mismos errores. Algunos lo rechazaron. Eres ese tipo que les mentía a todos. Otros le dieron una oportunidad. Prefiero a alguien que ha admitido sus errores a alguien que todavía los oculta. Lucas y Ricardo no volvieron a ser amigos de inmediato. La herida era demasiado profunda. Pero empezaron a hablar. Mensajes breves. Cafés ocasionales. Hiciste lo correcto, dijo Lucas en una de esas reuniones. No fue fácil, pero era lo correcto. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Ricardo. Después de todo lo que te hice, ¿por qué me diste esta oportunidad? Lucas pensó un momento. Porque creo que la gente puede cambiar. Y porque recuerdo quién eras antes de todo esto. Valía la pena salvar a esa persona. Aunque te hubieras olvidado de ella. Pasaron 2 años. Ricardo nunca volvió a alcanzar el nivel de éxito de antes. No volvió a aparecer en portadas de revistas ni a ser un orador famoso. Pero construyó algo más sólido. Una empresa pequeña pero honesta. Relaciones auténticas. Respeto genuino de quienes trabajan con él. Y, lo más importante, podía dormir por las noches. La historia de Ricardo Albuquerque nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Pasamos tanto tiempo construyendo máscaras, creando versiones idealizadas de nosotros mismos, que olvidamos quiénes somos realmente. Y estas máscaras se convierten en prisiones. Cuanto más las usamos, más difícil es quitárnoslas. Pero hay algo interesante en las verdades incómodas, no desaparecen al ser ignoradas. Simplemente se acumulan.
Y cuando finalmente salen a la luz, el daño es mucho mayor del que habría sido si las hubiéramos abordado desde el principio. Lucas podría haber destruido a Ricardo. Tenía el conocimiento, las herramientas, la justificación moral. Pero eligió hacer algo diferente. Eligió darle a Ricardo la oportunidad de salvarse. Porque no todos los hackers quieren destruir. Algunos entienden que el verdadero coraje no reside en mantener una mentira en pie, sino en tener la fuerza para derribarla uno mismo, antes de que caiga sobre uno mismo. Ricardo perdió mucho. Dinero, estatus, la ilusión del éxito. Pero logró algo que ningún dinero puede comprar, la libertad de ser quien realmente es. Y al final, quizás ese sea el único éxito que realmente importa. Porque puedes engañar al mundo entero. Puedes construir imperios con mentiras. Puedes acumular riqueza, prestigio y admiración. Pero al final, cuando estás solo con tus pensamientos, solo hay una pregunta que importa. ¿Te gusta la persona que ves en el espejo? Ricardo pasó años evitando esta pregunta. Hasta que Lucas lo obligó a afrontarla. Y aunque la respuesta fue dolorosa, también fue liberadora. Porque solo cuando admitimos quiénes somos realmente podemos empezar a convertirnos en quienes queremos ser. A veces, el mayor ataque que podemos sufrir es la única oportunidad de redención que nos queda. Y a veces, los hackers que revelan nuestras verdades son los únicos amigos verdaderos que tenemos. Esta fue la historia de Ricardo Albuquerque. Una historia de mentiras y verdades. De caída y redención. Sobre cómo, a veces, necesitamos perderlo todo para finalmente encontrar lo que realmente importa. Porque, al final, no es el tamaño de tu imperio lo que define quién eres. Es el tamaño de tu valentía para ser fiel a ti mismo.